Cuando queremos cambiar nuestra alimentación, una de las primeras cosas que todo el mundo sabe que tiene que dejar o reducir ampliamente en su consumo es el azúcar. Y no importa si quieres hacer veganismo, si quieres hacer cetogenia, si quieres hacer una dieta paleo o cualquier otro tipo de dieta con evidencia científica de mejoría, el primer problema con el que te encontrás es con la adicción que la mayoría de las personas tiene al azúcar, tanto en sus formas más marcadas como la fructosa que encontramos en los dulces, como en su forma relacionada a la harina y a los cereales que se va a transformar en glucosa en tu organismo. Entonces, en ambos casos, tanto en la fructosa de los dulces o el jarabe de maíz de alta fructosa, o en los azúcares derivados de los cereales como la glucosa, ambas van a generar la misma reacción de hiperadictividad en tu cerebro y van a aumentar la dopamina a corto plazo. Este aumento de dopamina es el responsable de que vos hoy tengas una adicción a los hidratos de carbono y al azúcar refinado. Entonces hoy vamos a ver cómo solucionar esta adicción, porque es el paso número uno de cualquier dieta que vos quieras hacer. Muchas veces la gente empieza a hacer una dieta y se encuentra con esta pared en la que por ahí querés hacer cetogenia, querés hacer una dieta de bajo índice glucémico o cualquier otra dieta que vos quieras hacer y fallás a las 2-3 semanas porque rompes esa dieta por una adicción al azúcar. Y existen varios pasos que vos podés solucionar para mejorar este factor. Lo primero que tenés que entender es que el azúcar es adictivo para nuestro cerebro por varias razones. En primer lugar, tu cerebro te está recompensando por haber encontrado un alimento de alto valor calórico y que garantiza tu supervivencia a corto plazo. Esa es una de las razones más básicas de por qué nosotros estimulamos un sector de nuestro cerebro que se llama la sustancia tegmental de mesencéfalo y que es la que va a producir un circuito famoso que seguramente ya escuchaste, que es el circuito de recompensa que activan otras sustancias adictivas como la cocaína o cualquier otro factor que vos puedas encontrar como adictivo. Si vos entendés esto, obviamente entendés cuáles son los peligros que tiene a largo plazo una dieta alta en hidrato de carbono y alta en azúcares. Entonces, ¿cómo se soluciona esto? ¿Y qué trucos puedo utilizar yo para facilitarme el día a día cuando yo quiero hacer un cambio alimenticio? En primer lugar, lo que tenés que entender es que existen varios factores que te van a hacer la vida más fácil cuando vos quieras hacer una dieta baja en azúcares. Primero que nada, una dieta baja en azúcares es algo que el ser humano hizo por cientos de miles de años. ¿Cómo lo hacía? ¿Y de qué me sirve a mí hoy en día? Bueno, muy simple. Si vos haces una dieta en la cual tu alimentación sea rica en grasa, rica en proteínas y rica en fibra, que son todos los nutrientes que no son los hidratos de carbono refinados. Los hidratos de carbono normalmente en su familia se dividen en lo que son los azúcares por un lado y lo que son las fibras por el otro. Entonces, siempre que yo tenga una ingesta alta en fibras, o sea, no deje de comer hidratos de carbono, sino que come hidratos de carbono más complejos, como los que aparecen en la gran mayoría de las verduras amargas, como la chicoria, la endivia, los espárragos, alcauciles y tantos otros tipos de fibra que van a nutrir, además de ayudarte a bajar la glucemia, van a nutrir a una buena flora intestinal. Esos te van a ayudar a no tener tanto deseo de hidratos de carbono refinados como los azúcares. Entonces, este es un factor clave porque toda dieta que sea baja en índice glucémico te va a ayudar a mantener un deseo de hidrato de carbono mucho más controlado. Mientras mayor sea mi consumo de azúcares refinados, mayor va a ser mi deseo. Entonces, lo primero que tengo que hacer es un detox, si querés, desde el punto de vista de dejar el consumo de hidratos de carbono refinados por un plazo de tiempo. Ahora, como todo el mundo sabe, dejarlos lleva a síntomas que me van a hacer a mí sentirme mal inicialmente. Estos síntomas en general duran, para que te des una idea y no te sientas mal cuando los tengas, duran de 3 a 21 días. Esto quiere decir que vas a tener flojedad en las piernas, vas a tener dolores de cabeza o algún mareo ocasional. Y estos síntomas son los primeros que hacen que la gente, cuando viene haciendo un cambio de dieta mejor, no importa si es porque tienes una enfermedad grave o un cáncer y sabes que el alimento de la célula cancerígena es el azúcar, o si vos querés bajar de peso o simplemente querés mejorar tu alimentación. Estos síntomas van a ser síntomas a los que vos te enfrentes cuando te saques de encima esta adicción a los hidratos de carbono. ¿Cómo lo hago a nivel dietario? Bueno, a nivel dietario la manera más fácil en cuanto a qué consumir para disminuir el deseo de hidratos de carbono refinados es comer una alimentación en la que cada plato sea rico en proteínas, grasas y fibra. O sea, todo lo demás en el mismo plato, que me va a reducir esta sensación de yo hacer hipoglucemia y toda la consecuencia fisiológica que existe en tu cuerpo que te va a dar estos síntomas
de desintoxicación del azúcar alto en sangre. Entonces, estos factores son todos factores que yo puedo usar a mi favor. El segundo consejo que te puedo dar es aumentar la ingesta de potasio que vos haces por día. El potasio es un mineral y es un mineral que nosotros consumimos en una cantidad muy inferior a la que consumían inicialmente nuestros antepasados cuando no consumían una dieta alta en azúcares. El ser humano hace unos 12.000 años atrás consumía aproximadamente unos 7 gramos por día. Estamos hablando de 7.000 miligramos, mucho más alta que la que consume el ser humano hoy. El ser humano promedio hoy en día consume de potasio unos 1.300 miligramos, estás hablando de unas 6 veces menos prácticamente, y sin embargo las guías nutricionales más clásicas te recomiendan menos de 1 gramo, entonces estamos hablando de un consumo infinitamente mayor de potasio que sirve solo en contexto de hacer una dieta baja en azúcares. Entonces, si tenés un deseo de azúcar muy exagerado, tomate suplementos de potasio. Vos sabés que tomando suplementos de potasio vas a mejorar este equilibrio y este deseo. ¿Por qué? Porque uno de los factores más importantes que te lleva a consumir azúcar en altas dosis en el mundo moderno es el nivel de ansiedad que vos manejas en tu organismo. El nivel de ansiedad se corresponde a nivel emocional y a nivel neurológico con la hiperactivación de un sistema que se llama sistema simpático, que depende del sistema nervioso autónomo. El sistema nervioso autónomo es todo lo que dirige funciones orgánicas de tu cuerpo que vos no decidís voluntariamente. Entonces, la hiperestimulación del simpático, que es como vivimos lamentablemente la mayoría de nosotros, conlleva altos niveles de ansiedad comparativamente con el ser humano que probablemente existía 12.000 años atrás. Esto significa que si yo tengo un nivel mayor de potasio, que es un mineral que me ayuda a nivelar y a bajar los niveles de activación simpática, me va a reducir la ansiedad, me va a ayudar con el estrés por un lado, y encima me va a disminuir el deseo de hidratos de carbono refinados. Entonces, con estas dos pautas vos ya simplemente podés modificar enormemente tu consumo de hidratos de carbono. La tercera herramienta y la que más resultado me da a mí en la práctica cotidiana es hacer una desparasitación. ¿Por qué? Porque los parásitos, y en general se generaliza con la palabra desparasitación, pero estás hablando en general de matar cándida, que es un hongo, de matar parásitos que vos no querés tener en tu organismo y de eliminar flora bacteriana de la cual vos no querés tener. Estamos hablando de la flora bacteriana negativa, que en general tiene un proceso metabólico llamado putrefacción. Entonces, todas estas microorganismos que viven normalmente en condiciones típicas en tu intestino grueso y en tu intestino delgado, necesitan azúcares simples para vivir y producen energía a partir de los azúcares simples, como la fructosa, como el jarabe de maíz de alta fructosa que tienen la mayoría de los productos industrializados. Aproximadamente un 80% de los productos industrializados se calcula que tiene jarabe de maíz de alta fructosa. Entonces normalmente alguien quiere hacer un cambio saludable y dice, bueno, voy a empezar a tomar leche de almendras en vez de tomar leche de vaca con mi café cortado. Y te encontrás con que vas a comprar la leche de almendras y la gran mayoría de ellas, si vos lees atrás los ingredientes, tiene jarabe de maíz de alta fructosa y obviamente no te va a ayudar en tu deseo de hidratos de carbono refinados, de azúcares, de dulces. Entonces, ¿cómo se hacen estas desparasitaciones y qué utilidad tienen? Cómo los parásitos y estos microorganismos viven de azúcares simples, hacen todo lo posible por desearte a vos aumentar tu consumo de azúcares simples. Entonces, una desparasitación es un proceso que no depende de tu fuerza de voluntad, no necesitas controlarte para hacer la desparasitación, simplemente la haces tomando las cosas que hay que tomar, que ahora te voy a nombrar, y logras rápidamente reducir un porcentaje, nada es la panacea, pero es un porcentaje, en un porcentaje razonable tus deseos de azúcares. ¿Cómo se hace una desparasitación? Es muy simple. Se consumen cualquier tipo de elementos que normalmente destruyen parásitos. Esto puede hacerse con tinturas madre, como puede ser la tintura madre de propóleo, la tintura madre de artemisa, de suico o de genciana, o puede consumirse normalmente en cápsulas que se venden como antiparasitarias o como eliminadoras de cándida en tu intestino grueso y que suelen tener ciertas plantas y semillas que normalmente tienen características antiparasitarias, como la tintura de cáscara de nuez negra, la artemisa, clavo de olor, semillas de hinojo y otros elementos que son todos antiparasitarios. Entonces, haciendo una desparasitación, que normalmente te recomiendo que hagas que sostengas durante unos 4 a 6 semanas, ya está facilitando enormemente, después de haberla hecho, dejar de consumir azúcar en altas dosis. Si te gusta la información que ves en este video y te parece práctica, ponle me gusta, compartilo, suscríbete al canal, porque todas las semanas vas a ver videos así y porque podés ayudar a muchas más personas a superar la adicción a esto, que es un problema que no solo es un problema en el manejo del peso,
sino que es un problema porque trae consecuencias gravísimas a largo plazo a nivel de inflamación, a nivel de envejecimiento prematuro, a nivel de la formación de células cancerígenas. El problema más importante a nivel emocional que hace que vos no sostengas este cambio alimenticio en el tiempo, y que es el paso, te recuerdo, es el paso número 1 que vos tenés que dar a cualquier mejoría alimenticia que vos quieras hacer. No importa si elegís hacer una dieta X como el crudiveganismo o la opuesta que puede ser el carnivorismo. En ambas necesitas dejar los hidratos de carbono refinados. Entonces, una de las razones más importantes por las que la gente no hace esto es porque predice en su mente que el sufrimiento que tiene que hacer a lo largo del tiempo por dejar los hidratos de carbono es siempre creciente y que cada vez vas a tener un deseo mayor de hidrato de carbono y vas a requerir más fuerza de voluntad. Y esto en realidad funciona como cualquier otra adicción, como la adicción al cigarrillo o como cualquier otra cosa. Te hace sentir bien en el momento del consumo por la adicción que genera. El problema es que si entendiste mi referencia a la dopamina antes, el consumo de hidratos de carbono refinados aumenta tu dopamina en sangre, pero por un plazo de tiempo corto. Esto en tu cerebro produce una disminución de los receptores que vos tenés para eso. Y es muy difícil después, como reducís los receptores, generar un estímulo suficientemente elevado con otra cosa como para que vos tengas la misma sensación. Otro de los factores cruciales que vos tenés que entender con respecto a una buena alimentación y al azúcar es que el hipotálamo, que es una glándula del cerebro, que es crucial para determinar los niveles de sed, de hambre y de apetito a sustancias específicas, va a ayudarte en condiciones normales a decidir qué comer y qué no comer. Está lleno de relatos, por ejemplo, de personas que sobrevivieron en una balsa en alta mar, en las que el cambio del deseo alimenticio es muy marcado porque hace déficit vitamínicos. Entonces, si puede pescar, por ejemplo, empieza a consumir las escamas del pescado, los ojos del pescado, justamente porque tienen diferentes nutrientes a los cuales esa persona estaba haciendo déficit y no se estaba dando cuenta. Entonces, el hipotálamo en condiciones normales te ayuda a vos a decidir qué comer y qué no comer. Pero cuando yo sobrecargo de niveles excesivos mi cuerpo de azúcares, no puede funcionar correctamente y lo único que está funcionando es tu circuito de recompensas generándote más deseo. Cuando yo hago una alimentación siguiendo este criterio de más proteína, más grasa y más fibra para reducir el índice glucémico, cuando yo consumo una buena cantidad de potasio, cuando hago una desparasitación y cuando hago depuraciones, de la cual es la que más te recomiendo que hagas para lo que es la adicción a los hidratos de carbono, va a ser la limpieza colónica y la limpieza hepática porque te van a ayudar a mejorar la flora intestinal. Y el último elemento que para mí es clave para reducir, primero, tu peso si vos tenés un problema de equilibrio de peso, y segundo, tu deseo de alimentos insalubres como los hidratos de carbono refinados, es mejorar tu flora intestinal. Mejorar la permeabilidad intestinal y la flora intestinal es clave para un montón de factores que probablemente si estuviste viendo mis videos ya escuchaste, pero que además te va a ayudar a dejar de tener deseos importantes de hidratos de carbono refinados. ¿Cómo se hace esto? Bueno, lo bueno es que esto se hace sin gastar fuerza de voluntad. Yo puedo hacerlo tomando probióticos, tomando prebióticos, que son el alimento de los pro. Esto quiere decir un alimento rico en fibra. Por ejemplo, soy alguien que no está acostumbrado a comer verduras amargas y sé que son buenas para mí porque me aportan fibra y me reducen el índice glucémico, ayudándome a dejar los hidratos de carbono. No importa, me compro inulina, que la puedo tomar en polvo o con agua o con un té o con lo que quiera, que ya es fibra saludable, y fácilmente mejoro mi flora intestinal tomando probióticos y tomando inulina. Y eso lo que va a hacer es modificar mi flora y, sobre todo, si yo puedo a la vez tomar algo que me mejore la permeabilidad intestinal. Hoy es muy común que en la consulta me pregunten sobre la glutamina. La glutamina tiene sentido si vos estás haciendo todo lo demás que vos tenés que hacer para mejorar la permeabilidad intestinal, pero una de las cosas que mejor funciona son los caldos, sobre todo el caldo de huesos, y varios otros factores como la sopa de miso, que son todos reestructurantes de la mucosa intestinal. Entonces, cuando yo tomo un caldo de huesos o tomo fibra insoluble o tomo probióticos, estoy mejorando la inflamación que existe a nivel del tracto digestivo. Si encima antes hice una desparasitación, hice una limpieza colónica, hice una limpieza hepática, mi reducción del deseo de hidratos de carbono es muy marcada y todavía, y esto es lo más maravilloso, todavía no gasté fuerza de voluntad para contenerme en qué comer y en qué no comer. Entonces, todas estas herramientas son herramientas que, siendo un tipo realista y entendiendo que vos probablemente tengas una adicción muy marcada y que ante una compulsión, ante un momento de ansiedad mayor o lo que fuere, vas a tener una descarga enorme de histamina, vas a tener un deseo muy marcado de consumir hidratos de carbono refinados, utiliza todas las herramientas que no requieren fuerza de voluntad
para cambiar esta situación en tu organismo y para poder obtener a largo plazo el beneficio que vos efectivamente estás buscando sobre una mejoría de salud. ¿Por qué? Porque mucha gente quiere cambiar su alimentación haciendo las cosas perfecto de una. Y antes de aprender a correr tenés que aprender a gatear. Y este es el paso número 1 de cualquier cambio alimenticio, no importa cuál quieras hacer.